satisfacción en encontrarme hoy en un lugar en donde yo empecé mi etapa de profesor de la Facultad de Biología en la Universidad de Laguna. Y es un gran momento en donde los recuerdos me llegan del cerebro y me avivan, porque hoy ha sido un día, una tarde, pues llena de emociones, sobre todo por la cantidad de gente a la que he saludado, que es gente que no veía, y sobre todo por la alta presencia de discípulas y discípulos míos de alto nivel que han llegado en su vida y que hoy en día nos acompañan en esta sala. Entonces, pasada esta pequeña emoción, voy a pasar a presentar a Antonio Machado Carrillo, que, como dice él en su test, él es un biólogo multiuso. Está escrito eso por usted en su página de WordPress. ¿Qué significa eso de multiuso? Que es un personaje que a lo largo de su trayectoria ha tocado muchos y diversos temas de altísimo nivel. Yo empezaré porque estábamos hablando de eso hoy, ahora, los dos, en donde por una circunstancia sorprendente, cuando se tiene tiempo como yo para navegar en el ordenador, que es lo único que hago yo con las nuevas tecnologías durante horas, escuchar música de paso, pues me encontré en que él y yo tenemos un lejano parentesco, porque su bisabuela y la mía eran cominges, descendían de un francés que había llegado a Las Palmas y se había instalado de relojero, y cuya hija, Sofía Comínguez, gaditana, era la abuela de mi madre biológica, madre que yo perdí a los 6 semanas de nacer, por una fiebre puerperal. Pero bueno, eso es normal. Entonces, estábamos hablando un poco de eso y han surgido pues cosas verdaderamente interesantes. Dicho esto, pues, y aclarado este lejano parentesco que nos une, que ya lo habíamos comentado una vez, les presento a ustedes a Antonio Machado, de que es un hombre, como les he dicho, polifacético a alto nivel. Él es un estudiante que empezó como yo en el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife, de ahí le viene, si pasa con los alemanes, como me pasa a mí, en este sentido, y que de ahí pasó luego a estudiar en las primeras promociones de la Facultad de Biología, cuando éramos una sección que estábamos instalados en este edificio en la sección de Química. Unas generaciones que vivieron una etapa muy difícil, pero en donde lo que hubo fue un enorme compañerismo y unas enormes ganas de aprender y sacar adelante aquel proyecto que echamos en adelante. Y por eso cuando veo hoy en día algunas de las personas que están aquí en la sala y a Antonio Machado, recuerdo de que aquello fue un tiempo inmemorable y que en las circunstancias en que trabajábamos, que en muchas ocasiones eran, digamos, casi 10 y 12 horas en la facultad, por la mañana, por la tarde, hasta por la noche se trabaja aquí en la facultad, pues ha habido personas que han llevado el nivel de la Universidad de Laguna a altos prestigios. Por ponerle el más alto prestigio, les diré que la sección de biológicas produjo por aquella fecha 5 personas que fueron rectores de universidad. En primer lugar, la rectora de la Universidad de Málaga, que hizo la tesis doctoral aquí en La Laguna, que fue presidenta de la Cruz. En segundo lugar, Marisa Tejedor, de la primera promoción, Pepe Regidor en Las Palmas y Rafa, en este momento, el segundo rector que he tenido, y el profesor de microbiología, Ángel Navarro. O sea, 5 personas que han llegado a los altos niveles de la docencia y, sobre todo, de la gestión de diversas universidades, y una de ellas de la CRUE, que reúne a todos los rectores de las universidades españolas. Bueno, dicho eso, diré que Antonio, en esos 4 elementos que yo le he podido presentar, distinguiré rápidamente 3 o 4. Por supuesto, el primero como estudiante brillante de la universidad, porque sacó premio extraordinario en la licenciatura, hizo el doctorado y desde muy joven, antes de empezar a estudiar, ya era un aficionado, digamos, a concretamente estudiar los insectos, básicamente los escarabajos, los carábidos que se teman. ¿Es así o no es así, Antonio? Empezó con un grupo de gente, con
Checho Bacallado, que hoy no está aquí, porque está un poco tocado el hombre, pero que formaba parte de este equipo, y también en un sitio que tuve yo un cierto protagonismo, cual fue el famoso Museo de Ciencias Naturales que estaba en el Parque de la Granja, que fue derribado con una persona que no era universitario, sino simplemente era un aficionado, gran aficionado a la entomología, y que ahí creó el primer núcleo de personas que luego se dedicaron a ese terreno en donde se han dado gente verdaderamente brillante. Dicho esto, Antonio, cuando terminó la universidad, por diversas circunstancias tomó un rumbo al margen de la universidad en la gestión de los temas medioambientales y en la ecología, que le han llegado a grandes niveles. En Europa ha estado al frente de varias instituciones internacionales, no las voy a citar, pero una de ellas, sí, él fue, digamos, asesor en la Moncloa del gobierno de Felipe González con Guerra en aquel momento de vicepresidente. Fue un canario absolutamente apolítico que por su valía fue contratado a esos niveles. Y de ahí ha seguido su etapa, digamos, de apoyo y de asesoramiento a diferentes tipos de grupos políticos, tanto locales como nacionales e internacionales, en donde ha dejado una huella muy dilatada. Eso no le ha quitado para estar siguiendo siempre con su trabajo, que son estudiar los escarabajos de Canarias a fondo, de noche, de día, a cualquier hora y con muchos amigos. Es su gran tema, su gran pasión. Hasta tal punto que durando un poco, digamos, el libro, un trabajo que más me ha gustado, que ha sido el de la Academia de Ciencias, en donde ha sido los laparoceros, en donde describe 19 especies nuevas del género laparoceros, y de cada uno de ellos escribes la historia de quién los descubrió y pones la foto de las personas que los descubrieron en un estudio taxonómico de primer nivel. A mí, tú sabes, Antonio, y lo hemos hablado muchas veces, la taxonomía me gusta, y me gusta siempre, y la historia de la ciencia mucho más todavía, y más ahora, en estos momentos que tengo tiempo y que me puedo dedicar a ella. Entonces, ese trabajo para mí ha sido verdaderamente un trabajo sensacional. Yo creo que desde un punto de vista de emoción, al margen de la calidad de tu trabajo y de la cantidad de especies nuevas que has descrito, que tienes en tus colecciones, y que has empleado el método darwinista clásico para trabajar como se trabajaba en los viejos tiempos de Darwin, el que no fue, nunca fue un universitario, sino que fue un gran aficionado y que sin embargo llegó lejos. Ahora el trabajo de los aficionados y de los científicos al final en un pequeño comentario que hace en el epílogo de este trabajo maravilloso que yo me leí tranquilamente estos días pasados. Ahí está el científico, el conservacionista, el fundador, digamos, el que fue, no fue fundador, sino fue, me parece que usted es el tercer presidente del Parque Nacional del Teide, el director, conservador director del Parque Nacional del Teide, en la época que desarrollaste el proyecto que queda ahí, ese edificio ahí frente, digamos, a la Taonilla, en el que me llevaste un día y me lo explicaste para que cuáles eran tus ideas y hay que ver dónde terminado. Pero esas son las cosas de la vida. En fin, ha servido como un cuartel de la policía, una cosa que debe haber sido una especie de centro científico de alto nivel. Yo diría también además que, aparte de eso, tiene dos cosas que me han entusiasmado últimamente de una manera extraordinaria. El libro de 15 días que escribiste en el Laos. Yo creo que ese libro ha sido una de las obras, quizá de tu pensamiento, de las más profundas que yo he podido leer. Lo he leído y lo he releído en varias ocasiones. La psicobiología y la psicosfera, dos conceptos que se aparecen en ese libro, en donde se toca, digamos, el mundo humano en un país que es comunista, socialista, que al mismo tiempo es una dictadura fija y que tiene, desde un punto de vista ambiental, muchas cosas interesantes, pero que también han hecho muchísimas canalladas desde el punto de vista de destrucción del paisaje y de destrucción, digamos, de los ecosistemas de Laos, ese país que no ha dado más y que forma parte de la Indonesia asiática, tan castigada en estos momentos por el ser humano. Pues ese libro es un libro que yo les recomiendo, que ya va en segunda edición, o sea que lo que significa que has tenido gente que lo ha leído o que tú lo has regalado, pero en fin, que de todas maneras, ambas cosas, ¿verdad?
Entonces hoy me viene a hablar Antonio Machado y simplemente quiero decirle de que para mí es una inmensa satisfacción de encontrarme con uno de mis discípulos más leales. Yo he tenido a lo largo de mi vida algunos amigos y algunos discípulos muy leales, a los que les debo públicamente mi agradecimiento. Ha habido de todo, como hay de todo en la vida de la señora. Pero Antonio Machado, aparte de eso, lo forma entre otras cosas porque hay un feeling, y probablemente ese feeling venga del Colegio Alemán, Antonio. Ahí la parte germánica nos llega, nos toca, a mí me toca profundamente, lo sabes perfectamente, y con eso te dejo ya con esto para que des tu conferencia, que seguro va a ser una cosa interesante, porque entre otras cosas sabes hablar y sabes explicar. Fue un profesor de ecología perdido para la Universidad de La Laguna, perdido para la Universidad de La Laguna. No lo pudimos salvar. Allí hubieron manos negras que evitaron de que Antonio Machado, con sus profundos conocimientos de ecología, tuviera que dar las clases en el lugar de económica a la gente de turismo de ecología. Esto lo digo públicamente porque había que decirlo aquí, en este sitio, que es el alma mater. Antonio, tienes la palabra. Buenas tardes y Wolf, muchísimas gracias. Habrán notado que efectivamente nos queremos mucho, eso no se puede esconder. Bien, me han pedido que hable de biodiversidad y a eso vengo. Y además tiene su gracia porque hace 50 años que yo dejé este aula. Y cuando estudié aquí, y esta es mi casa, aquí me formé como biólogo, nadie me habló de biodiversidad. Nadie. Nosotros estudiábamos la fauna y la flora. Y de hecho la palabra biodiversidad no existía. Es un palabra, diría Forge, que surge en un foro nacional que celebra la Academia de Ciencias en Estados Unidos y sobre la vida, la variedad de la vida, y al secretario que mandaba las invitaciones se le ocurrió formar ese síncope. Digo, hombre, biodiversidad de la vida, digo, biodiversidad, y lo llamó así. Pero todo el mundo piensa que el autor de la palabra es este señor, Wilson, que de hecho es conocido, ha sido un paladín de los estudios de biodiversidad en el mundo. Los mejores libros, los primeros los escribió él y popularizó la palabra. Pero él realmente fue el que dictó los resultados de ese congreso. Y claro, la gente le asocia como si él hubiera creado la palabra, pero él mismo lo dice en un librito biográfico que tiene, muy simpático, que no fue él, aunque le hubiera encantado. Bueno, esa palabra que surge, pues miren lo que pasa. A los pocos años aparecen 2.280 publicaciones. Bueno, realmente la palabra nace a la vez que Internet. En esa misma fecha nace Internet, un año más tarde. Pero el Internet empieza a registrar. Y mire cómo ha crecido. A 2.000, un crecimiento, 1.430.000 trabajos antes de ayer. O sea, la palabra en la academia ha tenido éxito. Pero no solo en la academia. Si ponen la búsqueda no en el Google académico, sino en Internet, fíjense por dónde va. En el 84, 0. 83 millones de registros. O sea, una palabra que ha tenido un éxito tremendo. Además tiene muchos atributos para tenerlo, porque tiene algo de vaguedad. No todo el mundo entiende exactamente lo que es biodiversidad, como lo de sostenible, que también está de moda. Políticamente es un verbo que tiene mucho sex appeal, una palabra con sex appeal porque es imprecisa, eso le gusta a los políticos. Bien, ya tenemos hasta un Día Mundial de la Biodiversidad, luego ya está consagrado. Naciones Unidas ha escogido un día para celebrar la biodiversidad. Y bien, vamos entonces, ¿qué encierra esa palabra? Cuando hablamos de variedad de la vida, de diversidad de la vida,
no solo estamos hablando de especies distintas, que es lo que los biólogos solemos, lo que estudiamos, la fauna y la flora. La vida se manifiesta de muchas formas: tamaño, fisiología, colores, formas. Todo eso está metido en ese concepto, aunque no sea fácil de describir o de medir. De hecho, yo les digo, ¿cómo se mide la biodiversidad? ¿En kilos, en metros? ¿En qué? No hay una medición. Sí hay una posibilidad, que es recurrir a cómo se mide la diversidad, o sea, cuando hay cosas distintas. Y aquí yo les traigo, hay varios, de hecho, se empezó a utilizar un algoritmo de la ciencia de la comunicación, de Shannon y Weaver, para analizar, digamos, la complejidad de un mensaje. Pero realmente esto es mucho más simple, esto lo entiende cualquiera. Si yo tengo en una caja un montón de elementos, vamos a llamarlo el individuo, un montón, y ese, ¿cuántas especies? ¿Todos son iguales? Ese elevado a K es igual a 0. Es decir, yo tengo 1 es igual a infinito, a mucho. O sea, ahí realmente no hay diversidad. El valor de K es 0. Si por el contrario me voy a una caja donde cada individuo es distinto, S es igual a N, 26, no sé cuántas son las letras del alfabeto, es igual a 26 elevado a 1. Entonces, esa K permite medir entre 0 y 1, con decimales, y tener un valor cuando hablamos de diversidad de elementos, de especies. Ahora, ¿cómo se mide la diversidad de olores? Ni idea, no lo hay. No tenemos ningún parámetro. Bueno, aquí les he puesto yo un dibujo de la pluvisilva, creo que esto fue cuando estuve en Guinea. Ahí hay, no sé si son 16 especies distintas. Y estos son 16 hojas de 16 especies de árboles cogidas aquí en la laurisilva. Se nota algo, ¿no? La diversidad es igual, es máxima, es 1. Cada hoja pertenece a un árbol diferente. Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestro querido bosque? Todas las hojas son lauroides. Por eso se llama laurisilva. Sin embargo, miren las hojas en un bosque tropical. Diversidad de forma. De hecho, cuando hablamos de biodiversidad, todos estamos pensando en plantas, hoy lo vimos en la exposición. Aves, quizá hongos, son animales grandes. Pero si ustedes miran el árbol de la vida, y aquí lo tienen dibujado, animales, plantas y hongos somos una esquinita de una rama allá arriba. Y además bastante aburrida. Bueno, heterótrofos, autótrofos y saprófitos, pero bueno. La vida realmente, la diversidad de formas de vivir distintos, sacando el hidrógeno del azufre, de los ácidos, las cosas más inverosímiles que se han conseguido en metabolismo, realmente no están aquí, están aquí, en el mundo bacteriano. La gran diversidad de la más rica de la vida se encuentra en el mundo unicelular. De hecho, lo que nosotros tenemos de peculiar, las plantas que pueden hacerla, pues son porque tienen dentro los cloroplastos, que son bacterias, bueno, sino bacterias endosimbióticas, ¿no? Y a nosotros nos pasa igual con las mitocondrias. O sea, realmente la diversidad de la vida viene de aquí y acaba allá arriba, que es en la que nos solemos fijar y de la que hablamos mucho. Eso que sale en internet se refiere a ese área roja, exclusivamente. Y ahora vamos a entrar en un concepto que también lo pueden pillar. Ahí tienen 5 especies a la izquierda y 5 especies a la derecha. ¿Y qué ocurre? Pues miren, así de bote pronto, aquí vemos vertebrado, 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 vertebrado y vertebrado. Aquí tenemos plantas, moluscos, insectos, hongos y ballenas. No es lo mismo, ¿no? ¿Se oiga la misma diversidad? Sí, el valor es 1. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué? Estos son más distintos. Entonces, anoten un concepto que, aunque está integrado en la biodiversidad, hay que destacarlo porque lo tenemos como, no lo tenemos presente. Y a mí me gusta hablar de biodisparidad.
cuando dos cosas son más distintas que las otras, ¿no? Y ese es el ejemplo, yo creo que con eso ya se le va a quedar. Bien, ¿de dónde surgió el éxito? Para que ese vocablo haya arrasado. Pues, como todo, suele haber un trasfondo psicológico. Y fíjense, en Naciones Unidas organizó un congreso, el Congreso de la Diversidad Biológica, en el 92. Ahí participó la OICN, el Programa de Naciones Unidas, está el Instituto Mundial de Recursos, también con sede en Estados Unidos. Y dice que la biodiversidad es la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región. Esa es la traducción al español. Yo creo que hay un error. Los ecosistemas no son cosas vivas. No es diversidad biológica. Tienen seres vivos. Entonces, es una traducción de comunidad, de hábitat, lo pasaron a ecosistema, pero realmente, si uno va al sentido de la palabra y de lo que se discutió, esto podrían ser biocenosis o comunidades biológicas, que mucha gente las identifica, la lauricita es una comunidad biológica, también puede ser un ecosistema, ¿no? Pero ahí la palabra ecosistema no está bien usada. Pero lo importante es que ese convenio, donde participan todos los países, y además Estados Unidos no lo firmó el primer año, el señor Clinton, con lo cual la gente dijo, oye, si no lo firma Clinton, esto tiene que ser muy importante. Bueno, los americanos ya, aquí hay algo, ¿no? Bueno, ya veremos por qué no lo firmaron, porque ellos se lo tomaban en serio y tenían muchas implicaciones administrativas, pero bueno. Ahí se plantea que uno de los objetivos de todos los países firmantes es que se comprometen en la conservación de la biodiversidad. Empiezan a darse cuenta que es importante para el funcionamiento no solo del planeta, sino de la propia economía humana. Buscan la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad. Eso ya lo teníamos con las especies y las algas. Pero bueno, va más allá, sobre todo acuérdense de las bacterias y la biotecnología que estaban empezando. Y, lo más importante, la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Entonces aparece la palabra recurso. Entonces, ese recurso, ¿de quién es? Pues de allí donde está la biodiversidad. Con lo cual, este convenio convierte un concepto que era descriptivo de la biología, lo convierte en algo que a todos nos interesa, patrimonio, seña de identidad. Todo pueblo tiene una virgen, distinta y más guapa que la del pueblo vecino. Casi todo pueblo tiene su árbol milenario. Porque somos así, nos gusta diferenciarnos. Y aquí se entronca la biodiversidad con mi biodiversidad. Fíjense el título de la jornada. Podría poner la diapositiva hacia atrás, dice Jornada de Biodiversidad Canaria. Mi conferencia se llama Biodiversidad de Canarias. ¿Ven la diferencia? Ese sentido patrimonial es parte responsable del éxito que ha tenido este vocablo y de la preocupación de la gente. Nos gusta proteger lo nuestro, defender lo nuestro, llamarlo nuestro. ¿Por dónde se empieza? Inventario. ¿Qué tenemos? Ahí hay uno, en el 98 hice yo, ese librito fue por encargo del Cabildo, una estima de las especies que podían haber en Canarias, aparte de discutir el concepto. El primer libro en España, ni idea, ni siquiera hacen una estima, se desconoce, tenemos mucho, pero la gente empieza a marcar, como el perro que marca con su orina su propio árbol en su casa. Eso sigue, y fíjense, en aquella época yo había calculado 23.000 especies, ahora estos son datos recientes de lo que se conoce, porque en Canarias se conoce lo que se ha descrito, por lo menos está registrado, ahora lo veremos, tenemos 25.000 especies. Pero muchos pocos lo veremos. De ellos, menos en el mar, más en tierra, eso no debe extrañar. La tierra siempre ha sido más biodiversa que el mar, sin embargo el mar es más biodispar que la tierra. O sea, en el mar hay filum completos, varios, 6, 7, que ni siquiera existen en tierra.
no es mucho más diverso. Bien, de esa biota, aquí también se ha añadido la biota introducida, lo que se cultiva, que ha sido mucho en ese sentido. Dice, oye, pues Canarias ha ganado, si dan 23, le meten 1.700, pues ya vamos por 25.000, ¿no? Y esto es un esquema, pues casi lo que podemos encontrar en otros sitios, quitando el número de especies, pero sí las proporciones. De lo que más hay, comparen los vegetales con los animales. Siempre hay más animales que vegetales, dentro de los animales hay más insectos que de otros grupos, dentro de los insectos los escarabajos y dentro de los escarabajos los gorgojos. Además hay quien ve eso y dice, hombre, yo para mí que Dios era entomólogo, o tenía una afición por ellos, ¿no? Eso es de lo más que siempre ha habido, ¿no? Bueno, esto y esas cifras, estamos hablando de islas. Y además islas oceánicas. Y si algo tiene las islas oceánicas, es que hoy se hablaba de la rica biodiversidad de Canarias. No. Nuestra biodiversidad no es rica, es pobre. Son 1 kilómetro cuadrado de territorio canario, lo comparan con 1 kilómetro cuadrado de cualquier zona del Mediterráneo y nos ganan por goleada, pero por muchas goleadas. Es normal. En los continentes hay muchísimas más especies, la distribución es más fácil y las islas siempre tienen un filtro, un mar. Hay que llegar a las islas. Las faunas oceánicas, las islas que han surgido del fondo del océano, que no han estado conectadas con territorio continental, se caracterizan precisamente por eso, por tener una fauna empobrecida, grupos enteros que faltan. Ya lo saben, aquí no hay serpientes, aquí no tenemos ni cocodrilos, ni monos, ni muchas cosas, hablando de los más aparatosos, ¿no? Hay lo que llega, ¿no? Aquí en mariposas tendremos 25, eso en cualquier esquina de la península tienen ustedes el doble o el triple. Pero si se van a Panamá ni les cuento. En el lauricilo habrán 23 especies arbóreas, 25. En una hectárea en el bosque de Darién, en el Panamá, por hablar de Panamá, en la frontera con Colombia, casi llegan a 300 especies. Arbóreas. O sea, tenemos menos especies por kilómetro cuadrado. Nuestra biodiversidad es pobre, es frágil, precisamente la fragilidad nace de esa carencia de más especies, hay hueco, cualquier perturbación, la resiliencia que hay para resistirla es más débil en las islas oceánicas que en los territorios continentales. Los espacios encima son menores, las capacidades de desplazamiento, eso es más frágil. Y ahora viene lo curioso, es que es singular. ¿Y qué quiere decir singular? Pues bueno, que las especies que hay en las islas oceánicas, muchas de ellas suelen ser exclusivas de la isla oceánica. No es como en el continente, en ese kilómetro cuadrado del continente, la misma especie que está ahí está en otro país, igual llega hasta el fondo de Asia. No es el caso en las islas oceánicas. Suelen ser, esto que dice, ¿tengo que hacer algo o no? Bueno. Bien. Pues eso es lo que se llama un endemismo. Y entonces, ¿qué pasa con los endemismos? Que si son exclusivos míos, están en mi isla, mi patrimonio, mi identidad y mi responsabilidad de que siga ahí. Aquí Canarias tiene 4.317 especies endémicas. Yo creo que más que todo Marruecos, o que muchísimos países, en un territorio pequeño. Bueno, esa, digamos, es la gracia de las islas o de los archipiélagos, sobre todo oceánicos, ¿no? Porque además cada isla repite el mismo experimento y muchas veces tiene una especie cada isla, ¿no? 573 plantas, aves, reptiles, bueno, los insectos, por supuesto, barren en golea. Estos son uno de mis queridos gorgojos, los laparoceros. En Canarias, ese género, un género, tiene 133 especies y todas son endémicas. Y de ellas, lo que yo he escrito, no sé si 90, un montón. ¿No? O sea que aquí, en Canarias, todavía las cifras que le hemos puesto son cifras de lo que se va conociendo, pero se siguen descubriendo continuamente especies nuevas. ¿Alguien se imagina cada cuántos días aparece una especie nueva en Canarias?
alguien dispare cada 2 días. No pasa nada. En un año se describirían 600, no sería mucho, no. Pero casualmente, 9,9, 10. Quédense con esa cifra que es fácil. Esto en lo que va de siglo. En los últimos 2 décadas del siglo pasado, la tasa era mayor, era 6,7. Pero en lo que va de siglo, pero bueno, esta tasa no se da en toda Europa, en ningún otro país. Les voy a poner 2 ejemplos de lo que suponen esos endemismos. Uno, las cumbres de Jandía. Ahí tienen una foto, no llegan a 3 kilómetros cuadrados. Ahí hay 35 invertebrados endémicos de Jandía. No son ya de Canarias, por supuesto, y de la isla. No, que solo viven en esas cumbres. 15 endemismos por kilómetro cuadrado. Imbatible. Y aquí tienen otro caso todavía, el caso más crítico de todos, para que entiendan lo que también significa la fragilidad de esas especies. Esas especies, si esto se seca, o si las cabras se comen todo lo que queda, se pierden. Aquí tienen ustedes, esto es Punta Llana, en La Gomera, donde está la ermita de Guadalupe, creo que es. Bueno, una santa de esas. Y hay una zona de arena, y ahí se han descrito ya 3 especies de escarabajos. Uno de ellos, una pimelia, un trastor gordote, vamos, que se ve. 2,7 hectáreas. 3 especies que viven en 2,7 hectáreas. Eso ocurre en islas como las nuestras. Galápagos, Madeira, en islas oceánicas, para entender. Bueno, y todo eso lo sabemos en parte pues gracias a este señor, que no sé si andará por ahí, no tendría el pelo más blanquito ahora, que puso en marcha un banco de datos para ayudar a la gestión, trabajaba en el gobierno de Canarias, para tener la información de las especies, porque evidentemente en un territorio como el Canario, esto no es una ferretería cualquiera. Aquí a poco que te muevas, estás rompiendo un jarrón chino, o sea, una especie que te la fuerza. No puedes tomar la misma tranquilidad cuando se proyecta una carretera como ocurre en la península, que es difícil que extingas una especie. En Canarias eso es posible. Y para eso hay que saber dónde está. Y en esa fecha, estamos hablando del 97, se puso en marcha un proyecto de acumular todo lo que se había publicado y se iba registrando en qué sitios se encuentran las especies. Ese es, y ya existe en Canarias, y muchos países nos envidian por tener esto, el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Fíjense que desde entonces hasta ahora tienen registrados 12 millones y pico de datos de ubicación de especies dentro del territorio. Se han volcado más de 10.900 documentos. Prácticamente todo lo que se publica sobre biodiversidad de Canarias acaba ahí, y ahí además lo pueden ustedes consultar directamente en la web. Y si no, antes, no sé si han dejado de hacerlo, cada tantos años se publicaba un registro de nuestra biodiversidad a nivel de especies, no de otras cosas, pero de especies. Ahí tienen uno en el 2003, en la fauna y flora marina, el último que salió publicado en físicamente la parte terrestre, que por cierto, hongos, plantas y animales. Recuerden, las bacterias no están. Ese libro, les hablo a ustedes del banco de datos. Aquí tienen el resumen de los análisis, donde se sacan las gráficas de cómo está, cómo no está. Pero si ya tienen interés, yo no voy a insistir en ello, y quieren profundizar, este es otro libro del mismo autor, que es Martín Esquivel, donde ya no solo expone lo que hay, sino cómo está, en qué situación se encuentra, es un análisis, se encuentra esa biodiversidad en nuestro territorio. Y también aborda un poco qué se está haciendo con ella, ¿no? Entonces yo ahí no voy a insistir, me interesa más llegar a una parte más filosófica al final. Pero evidentemente, ¿cómo va a estar nuestra biodiversidad? Desde que yo nací hasta ahora se ha duplicado la población de las islas. Ahí tienen 2 mapas de lo que fue la laurisilva y de lo que queda. Y las especies necesitan hábitat para vivir, desarrollarse y persistir. Las islas, ya les decía, las islas oceánicas son frágiles.
Y ahí ven una muestra. Clarísimo, esto es una estadística mundial. Del total de plantas que se han extinguido en el planeta, que están en peligro de... No, estas son las extinguidas, el 35% han sido en islas. Comparado, la superficie de las islas es ridícula frente a los continentes, ¿no? Los reptiles, el 95% de las especies extinguidas son insulares. Esto es una alarma clarísima de que en las islas hay que operar con más cuidado que en otros territorios, porque esa amenaza es cierta, no es casualidad, es intrínseca a la condición, a la ecología insular. No es que los isleños seamos más malvados matando bichos, no. Ahí tienen ya una lista de presuntas especies extinguidas en Canarias, ya un poquito más grande, pero ya estamos en ella, por supuesto. Se hacen listados, se analizan los grados de amenaza y se valora qué tan amenazadas están las especies para ver cuáles necesitan más o menos protección. Salen catálogos, hay 2 de ellos, se han hecho bastantes más, algunos con bastante información. Esto, por ejemplo, es información del banco de datos y verán los puntos donde están las especies ubicadas. Este es un caso de Gran Canaria. El 39% de las especies amenazadas se encuentran en esa isla. Esa isla ha perdido mucho bosque, está bastante machacada para entenderlo en términos canarios, ¿no? O sea, la situación no es la mejor. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa biodiversidad? Pues lo que se hace cuando la naturaleza está amenazada. En eso no es nada nuevo. La biodiversidad es naturaleza. Hay 2 sistemas preventivos. Uno es planificar con criterios ambientales, cosa que antes no se usaba. Las evaluaciones de impacto ecológico que entraron en la legislación a raíz en esta misma fecha, que es decir, antes de hacer un proyecto se mira qué impacto puede tener si se hace aquí o allá y después se elige en función de donde sea menor el impacto ecológico. Se regulan las explotaciones, el exceso de pesca, el exceso de caza, los aprovechamientos de setas, forestales, eso es regular el uso de las especies. Y 2 medidas protectoras. Una, proteger el territorio y otro, proteger directamente las especies. No solo a ellas, sino también las que puedan venir de fuera, que nos puedan crear problemas. Una política de especies. Todo eso se ha abordado en Canarias, en algunos casos incluso con anticipación a lo que ha hecho el legislador nacional. Canarias ha sido en una época un poco pionera y de hecho también esto es resultado de ello. No hay otro territorio, también es verdad que las islas son más frágiles y aquí queda reflejado la necesidad de protección territorial. Tenemos una red que casi cubre el 40% de la protección. La cosa como se gestiona. Pero eso es reflejo de una realidad. Lo mismo pasa, las especies protegidas. Una cosa son las amenazadas y después la protección que necesitan. Antes se confundían las 2 cosas y se protegía en función de la propia amenaza. Aquí se ha filtrado de todas maneras ese catálogo canario de especies protegidas, que ya es más reciente que el anterior, también necesita una revisión con los propios criterios que lo definen, pero ahí tienen ustedes especies en peligro de extinción que están protegidas, 84. Y vulnerables que si uno se despista pasan a estar en peligro de extinción, pero todavía no están en una situación tan grave, pues tienen 53. Ahí hay protección jurídica legal por esas especies. Y otra cosa que también se ha incluido es el catálogo de las especies invasoras. ¿Por qué? Porque en esas islas donde hay tanto hueco libre y donde faltan bichos, cualquier especie exterior puede devenir en un problema para la fauna local o la flora local. Bien porque predan sobre ellas, porque las enferman o simplemente porque le quitan el espacio vital. Supongo que todos conocen el rabo de gato, pues me ahorro los ejemplos, ¿no? Ahí tienen 10 de los que más daño han causado en nuestras islas. Son especies del exterior que si uno suma y dice, hombre, tenemos más biodiversidad, dice, hombre, sí, pero precisamente esa no es la que nos gusta, por los problemas que genera a nuestro patrimonio. Otra cosa que se hace, las especies que entran en peligro de extinción, la administración les dedica recursos humanos y económicos y hace planes de recuperación. Si no, usted está enfermo, se hace un plan para sacarlo de esa situación. Ahí tienen unos cuantos
De hecho, yo creo que el lagarto del hierro, que es el de arriba de la derecha, estuvo en peligro de extinción y ya está fuera de peligro de extinción. Hay gente que protestaba porque lo habían quitado del catálogo y, hombre, por Dios, si lo bueno es que salga de ese estado, ¿no? Es un éxito, ¿no? Lo triste es que se mueran esperando que les toque, ¿no? Cosa que pasa en otros países. Los americanos, que son prácticos, solo declaran en peligro de extinción el número de especies que pueden atender con su plan de recuperación. Los demás se lo dejan esperando. Y en la lista de fuera algunas se han extinguido, pero son gente práctica. De nada sirve meterlos y no hacer nada, o que te desborde, como hemos hecho nosotros. Nos desborda. Equivalente pero distinto, otra técnica de trabajo, son los planes de recuperación o de conservación de los hábitats. Hay hábitats, ya se van haciendo las listas, que están, y por supuesto las especies necesitan su hábitat para prosperar. Y a veces un plan de recuperación del hábitat tiene impacto en más de una especie. O sea, estos son unas medidas mucho más globales y más potentes, también más caras muchas veces. Y un olvidado, fíjense que hablábamos de la vida y estamos hablando de especies naturales. El banco de datos de Canarias son de las especies silvestres o de las que nos vienen exóticas. Pero el convenio de biodiversidad lo dejó muy claro, los usos y patrimonio genético. Y ahí están los genes, y esos son genes los que están dentro de las plantas, lo que vamos a llamar la biodiversidad antropógena, que ya no solo son genes que han salido de la naturaleza, sino que el hombre los ha domesticado, los usa, plantas medicinales, plantas alimentarias, y esos son patrimonio además de altísimo interés. O sea, el Cabildo, que es, yo creo que el único cabildo de Tenerife que tiene un plan de biodiversidad, o lo tuvo, era como uno nuevo, en ese plan se planteó que se hiciera un centro para atender a esa biodiversidad antropógena. Y ese centro se creó, lo creó el Cabildo y está funcionando. Y entonces se están ocupando pues, de nuestras razas animales, que hay como unas 20, yo no sé si ya habrán inventariado muchas más, pero bueno, estas son algunas conocidas. El cochino negro lo conocemos y está riquísimo, es un patrimonio que no se puede perder. Yo tuve un perro garafiano, y no digamos ya de la diversidad vegetal, donde el tránsito de especies entre América, de Europa para África, todas las vueltas que han pasado por estas islas, tenemos un patrimonio de cultivares, ya no solo agrícolas, y plantas medicinales extraordinarios. Y eso también requiere, eso es biodiversidad, tanto como la natural, y la atención es necesaria tenerla sobre ella, ¿no? Y esto es lo que hacen. No solo lo van a guardar en germoplasma para tener una reserva de esas semillas, sino también el modo en que se cultivan. Porque estamos hablando ya de una ligazón de lo natural, no solo es la vida natural, no, aquí es la cultura, el mago, el cultivador. Hay que preservar esas formas de cultivo para que pueda preservarse esa variedad. Y eso es de lo que se ocupa este centro, que yo creo que no sé si en la península habrá alguno, puede que ya sí. Y bien, otro aspecto que participa, antes no lo añadí, pero porque se supone que va de cajón, eso es lo que hacen las administraciones, pero también es necesario, como estas mismas jornadas, que es la conciencia, la educación ambiental y la conciencia pública de lo que es hablar de lo que es la biodiversidad, y en eso, pues, quizá le hayan ganado a la administración los movimientos ciudadanos, los ecologistas. Son los que han puesto realmente el sentimiento por la naturaleza o por la biodiversidad en la sociedad. Ahí tienen Ecologistas en Acción, unas campañas que hicieron: sin biodiversidad no hay vida. Después tienen sus logos: vivimos en una crisis ecológica sin precedentes y estamos a tiempo de revertirla. Bueno, otra cosa que caracteriza también a los movimientos ciudadanos es que suelen ser muy optimistas, y tienen que ser. Otra cosa es que eso sea cierto, si eso se puede revertir, pero no se lo cuentan, porque se desinflan. En eso vamos a pensar un poco. Esto se lo hizo al gobierno de Canarias, crear un símbolo
de nuestra naturaleza. Un animal y una planta, símbolo de cada isla y uno para todo el archipiélago. Hoy se usan en los colegios, los chicos redactan, funcionan. Pues eso también es una cosa en la que se adelantó. Yo creo que no hay ninguna otra región española que cuente con esos embajadores de la biodiversidad en el mundo social, ¿no? A nivel mundial, el convenio de biodiversidad, que tiene digamos, una secretaría activa que se reúne cada año y que van tomando nuevas decisiones, bueno, pues deben de también tener muchos ecologistas porque son muy optimistas. Y entonces, en el año 2003, en una reunión, se plantearon un objetivo que era para el año 2010 salvar la biodiversidad o reducirla, la pérdida de biodiversidad, reducirla a los mínimos minimales. Y se creó incluso una cuenta atrás donde se apuntaron varios países. Y ahora viene la pregunta, ¿y cuál ha sido el resultado? Ya pasamos el 2010. Ya sabemos cómo está. ¿Ha mejorado o ha empeorado? Pues mire, aquí tienen, en su época Maine estableció 25 puntos calientes, lo llamaba hotspots. O sea, ¿qué regiones del planeta, por las circunstancias biogeográficas y evolutivas, tenían la mayor concentración de biodiversidad y los mayores problemas, ¿no? Pues hay una gran región que es el Mediterráneo, que ven que nos incluye a nosotros, donde hay muchos endemismos. Cada región de esas tiene muchos endemismos, aparte de diversidades altas. Las islas no, pero el Mediterráneo sí que tiene muchísimas especies. Otra cosa porque escaparon de las glaciaciones y otras circunstancias históricas. Bueno, pues hay un estudio de este mes que acaba, así que ahí lo puse, 2019, tiene actualizaciones ahora, pero aquí hicieron un repaso de cuál era la circunstancia en esos puntos calientes, que de hecho los aumentaron, pasaron de 26 a 36, es un estudio más fino, y los han visto. Y ocurre que en esos puntos ya solo queda el 10% de lo que es naturaleza prístina. No, como el Mediterráneo, hay casas y muchas cosas. Dentro está ese 10%. Y entonces ellos han hecho un modelado con las tendencias de cambio climático y tendencias económicas, sobre todo el uso horario del territorio, a ver qué va a pasar en el año 2050. Y se han encontrado que la mitad de ese 10% se va a caer. O sea que no es nada la huella. Y ahí tienen en colores el estado que se supone dentro de 50 años que van a tener esos años. El azul es que se queda más o menos igual, es el más flojito. Hay algunas zonas de alta montaña que parece que van a escapar. Pero el marrón o el rojo, a medida que van los colores calientes, la cosa está peor. Miren cómo está el Mediterráneo. Y aunque Canarias no se ve, está en marrón. Eso da que pensar. O sea, la pregunta ¿es que somos unos matados, que no lo hacemos bien? ¿O es que el objetivo que se propusieron era una utopía? Bueno, pues ahora lo que a mí me interesaba contarles hoy, que es entender lo que está detrás de ahí. Eso, ¿alguien sabe música? Uno, bien. Eso es información. Lo que pasa es que nosotros esa información no la entendemos. Pero es información. Si ustedes esa información la pasan por el sistema adecuado, ¿qué sale? El himno de la alegría. O no sé qué sería la partitura, pero bueno, sale música. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es? ¿A alguien le suena? Esos son los códigos. La C, citosina, guanina, uracilo, timina. Ese es el lenguaje, eso es información. Cada línea es un trozo de una secuencia de nucleótidos de un gen, de un ser vivo. Ahí vemos que hay diversidad. Y eso es lo mismo. Eso es información. Un lenguaje
que si nosotros lo pasamos por el sistema oportuno, nos genera la diversidad de la vida. Lo mismo que en la orquesta. Ahora, esa frase se me ocurrió, porque es así. La biodiversidad, esa información, no cayó de las estrellas. Se ha generado a lo largo de la evolución. Si ustedes estudian biológica ya saben de qué va. Empezó muy poquito y cada vez se ha ido complicando más. Y si tú la dejas, es una reacción química autocatalítica. La vida en sí va siempre a más, a ocupar lo que pueda, a diversificarse. Solo hay que dejarla tranquila y darle tiempo. El tiempo evolutivo siempre va a ir generando, a rizar el rizo, a ocupar el hueco que quedó desocupado. La vida va llenando todo lo que puede, si la deja, si la deja. Es una reacción total. Y a otra escala, si ustedes cogen ahora un pedregal, que no hay nada, y dejan pasar el tiempo, pues verán que ahí empieza y al final pasarán 200, 300 años. Ya no estamos hablando de un tiempo evolutivo, que son millones de años, ¿no? Desde la primera bacteria, vamos, 3.600 millones de años. Bien, esto es un tiempo ecológico. Ahí también aparece biodiversidad. ¿Por qué? Porque se va asentando información, la información genética que traen las especies. Y se va organizando una comunidad biológica, se va organizando una orquesta, como la que vimos antes, con sus partituras, solo que están dentro de los genomas de todas las especies que participan. Si ustedes a ese sitio le dan nutrientes, todo lo que quieran, la temperatura óptima, permanente, y el agua que no le falte, tendrán el máximo posible de biodiversidad acumulada sobre una hectárea o un kilómetro cuadrado. Y eso es, lo conocemos, la selva tropical. Ahí es donde más diversidad existe de todo tipo por unidad. En el mar, el equivalente, bueno, en el mar tienen que quitar la humedad, porque eso no es un problema, y lo cambian por la luz, suficiente luz, temperatura, nutrientes y luz. Y entonces, ¿en qué acaba el mar? ¿Cuál es el óptimo de biodiversidad del mar? Oye, como hagan un examen aquí, suspende mucha gente, Los arrecifes de coral. Si algún día han buceado en ellos, se darán cuenta lo que es la biodiversidad marina. Bueno, la sucesión ecológica, lo interesante frente a la orquesta que antes les puse, es que en la orquesta de los humanos había un director. Bueno, en la vida no hay un director. Son los propios músicos, se coadaptan unos a otros y van sacando la sinfonía. Y así es la vida. Una especie se acomoda con la otra, yo te quito, tú me dejas, tú me comes, yo te dejo, y al final sale una cosa que se mantiene, que nos parece en armonía, pero no obedece a ningún plan. La información que genera esa estructura está dentro de los genomas de cada una de las especies. Y ese concepto de información es el que quiero que se mantenga. ¿Por qué? Porque ahora verán lo que ocurre con ella. Bueno, esto de la sucesión ecológica es reversible. Bueno, yo antes les puse que la roca se iba llenando de vida. Se la deja tranquila. Si tú ahora en el otro extremo te pones a contaminarla, le metes fuego, le metes tractores, eso mismo que ocurrió hacia un lado, revierte hacia atrás. Y entonces nos vamos a encontrar, antes lo ponía, que esa biomasa, esa diversidad que es máxima, al final, eso se llama en ecología un estado de madurez, vuelve a un estado de juventud. Estado de juventud, no es que el ecosistema yo era viejo y me hago joven, no. Es un estado propio de la juventud. ¿Qué quiere decir? Poca biodiversidad, especies pequeñitas, todas muy rápidas, que para no liarnos con ecología, vamos a verlo con este esquema. Aquí sí interesa una cosa. En el estado juvenil, que está a la izquierda, un sistema tiene poca información, porque hay pocas especies, pero maneja muchísima energía, es muy energético. Esas especies son
manuales, rápidas, crecen, producen mucha biomasa, de hecho sobra biomasa, que es la que se emplea para ir acumulando e ir complicando el sistema poco a poco. A medida que ese sistema pasa a ganar en información, genes dentro de la biomasa, ya el uso que se hace de la energía es muchísimo más inteligente. Y ya de hecho se van rellenando los huecos de manera que se hace el máximo provecho de la energía gracias al máximo de información. Y esto no solo es válido para los ecosistemas, en los propios sistemas humanos pasa igual. Los sistemas que tienen más información hacen mejor uso de la energía. Pero bueno, vamos a no liar, vamos a quedarnos con la vida. Esos sistemas son autoorganizativos, tienen más diversidad, la tasa de renovación es más lenta, ahí hay árboles, ya no son hierbas anuales, son árboles que viven cientos de años, estructuran el espacio, permitan que sobre los árboles, yo qué sé, un árbol en Colombia me acuerdo que tenía 45 especies de hormigas, un árbol. Es lo mismo que la fauna de Canarias. Ahora hay que ver el árbol, es un nazareno que llega a 40 metros y tiene más pisos que un hotel. O sea, es una cosa... Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Son sistemas reposados. Acuérdense, el otro es un sistema energético, rápido, dinámico, él habla. Si yo estoy caliente, energético, ¿cómo es mi lenguaje? Pocas palabras y normalmente insultos. Vale. Cuando uno tiene la cabeza fría, más información, más reposado, el lenguaje es diverso. Pues, recuerden, esto es reversible. Si el sistema lo dejo tranquilo, él evoluciona hacia la madurez. Pero si yo ahora lo contamino, lo jorobo, lo rompo, una avalancha, lo que sea, o sobre todo un input de energía nueva, más allá de la que él tiene, ¿qué ocurre? Ese sistema revierte al estado, pierde especie, y se queda otra vez a un estado de juventud. Después, si lo dejas tiempo, podrá acostumbrarse, pero ya estamos hablando de mucho tiempo. O sea que esto revierte hacia atrás. Bueno, pues si miramos el planeta como un ecosistema, que lo es, donde la evolución ha ido a la madurez, a producir esa magnífica biodiversidad, la naturaleza que nosotros conocemos, con la energía que le llega del sol, tranquilo. Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Que la civilización ha empezado a tomar parte. Estamos inyectando energía nueva. Centrales nucleares, sacándola a otros sitios, y del petróleo. Y ya no solo estamos inyectando nueva energía, sino que estamos oxidando a la biosfera. El carbono en los seres orgánicos está asociado con el hidrógeno y lo estamos devolviendo ahora a CO2 con el oxígeno que está en la naturaleza. O sea, estamos oxidando la biosfera. Consecuencia obvia de ese proceso es que estamos rejuveneciendo el sistema, el planeta entero, con lo cual vamos a tener un planeta con menos biodiversidad. Pero esto por un principio de ecología obvio, simple. Pretender revertir esto, bueno, no sé, es muy buenas intenciones, pero eso implica cambiar el modo de vida de nuestra especie. ¿Cuál es el panorama mundial? No ha mejorado. Estas son cifras el último dato era el de me parece que los reptiles, que salió, eso es lo que salió hace un par de días. Los demás son bastante recientes. No hemos mejorado en ninguno de ellos. Seguimos perdiendo biodiversidad. Y si ustedes miran el anuncio que nos hizo el señor Leakey, la sexta extinción, digo, bueno, la gente de hombre puso un mono feo ahí cabreado. Parecía que quería asustar, pero no, realmente es reconocer un fenómeno que está ocurriendo. Y además, al planeta realmente no pasa nada, es la sexta. Ya ha pasado por 5 anteriores, unas veces provocadas por fenómenos externos y otras veces por la misma vida, que provoca que otras especies, bueno, las bacterias cuando empezaron a soltar oxígeno, las primeras cianobacterias se cargaron a todos los demás que andaban por allí. Entonces ahora pues, ha tocado que es nuestra especie la que está provocando la sexta extinción. Y parece, y los datos lo tenemos, es un hecho. Y si nosotros tenemos nuestra querida isla,
o las 7 islas que ahí la tenemos, con sol y lluvia, pues tendrá una biodiversidad X. Si nos vamos al modelo actual que tenemos de la isla, pues no hay que ser muy lúcido para saber cuál es la consecuencia. Nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en unas islas cada vez con menos biodiversidad, impepinable, y posiblemente más fea, aunque no nos guste. Pueden haber otras soluciones, ¿no? Pero toda solución tiene su problemilla. Porque sí. Bueno, pues muchas gracias y creo, yo no sé ni qué hora es, porque yo me pongo a hablar, ¿no? Entré en horario. Gracias. Yo quería hacer una reflexión en base a lo que hemos vivido en estos 2 últimos años de la pandemia por este coronavirus. Entonces, cuando se ha hablado del posible origen de esta pandemia, se ha hablado de la pérdida de biodiversidad, por un lado, de la pérdida o de la entrada del hombre en lugares donde no debería de estar, de la pérdida de especies, y de estas especies que salen y que ellos tienen sus propios patógenos, y que estos patógenos que viven en estos animales que deben ser salvajes, pues de repente pueden saltar al hombre con esa zoonosis, y que ese puede ser el origen de esta pandemia, de otras que hemos tenido y de otras que vendrán. De manera que esta sería una reflexión. Realmente esta hipótesis de la pérdida de biodiversidad y de su conexión con la relación de zoonosis es plausible. Vamos a hablar de la COVID. Lo digo porque además yo tengo 2 hijos que no se han querido vacunar y al principio pensaban que era algo de los militares, en fin, bueno, dentro de la rebeldía propia. Y yo les escribí un artículo que se llamaba ¿Por qué hay virus? Claro, vamos a preguntarnos, o sea, los virus no los inventaron los militares, puede que estén inventando algunos, pero en general hay muchos virus, ¿no? Además, otra cosa que no sabía, que los virus no son vida. Son trozos que salen de la vida, pero son incapaces de mantenerse a sí mismos, necesitan otro cuerpo. Y entonces, ¿cómo es que hay virus? No solo ahora, sino a lo largo de la evolución. En la evolución ha mantenido los virus. Luego, si hablamos de la selección natural, alguna función tiene. Por eso hay virus, si no, no habría virus. Pues muy simple, la función de los virus es podar a aquel que se pasa de rosca. Y me temo que nuestra población, los humanos, nos hemos pasado de rosca. Tenemos una biomasa que supera a las morsas, a las ballenas, que estoy hablando de animales coloniales gordotes. O sea, nuestra biomasa sería la del equivalente a unos 3 millones de individuos. 3.000 millones, ya 3.000 millones es una barbaridad. Pero bueno, con nuestras capacidades, de los que ya estamos hiperpasados. Luego, los virus están haciendo su trabajo, que sería podarnos. Y entonces, posiblemente, el sistema global iría mejor. Es lo que hacen los virus con otras especies. Hay maneras más duras, ¿eh? Los roedores, por ejemplo, las ratas, cuando aumenta la densidad de población, lo primero es que les cambia el comportamiento y los machos se atacan entre ellos, se muerden los cataplines y se castran de una manera brusca. Sí, lo digo porque no se nos ocurriría a nosotros, ¿no? Entonces, los virus tienen esa función. Y nosotros, claro, no estamos por la labor, porque además, ¿por dónde podan? Pues por arriba, ¿no? La gente así del pelito blanco, ¿no? Somos los primeros que caemos. Quedarán los otros que seguirán con la especie cuando se lleguen a tasas más normales. Pues la humanidad, en su afán de prosperar y a progresar, o sea, si es progreso, número de individuos, biomasa, ocupación del espacio, si hemos quitado
a codazo a las demás especies, está clarísimo que barremos. Vamos a tener siempre enfrente los mecanismos que siempre han existido de control poblacional, y entre ellos los más normales son las epidemias, pandemias, enfermedades y todo lo que ocurre. Aparte de otro que la gente no ha partido de él, es la degeneración propia de la especie genética con las mezclas que hacemos, que ya tampoco son las naturales, ¿no? Nos mantenemos más tiempo, ya no, el hombre se echó fuera de la evolución biológica, estamos en una evolución distinta, cultural, es la nuestra, es diferente, no sabemos en qué acaba. Pero eso no quita que los mecanismos biológicos van a seguir ahí y actuando. Y la única manera que tenemos de defendernos es con lo que tenemos nosotros de diferente, que es la cultura, la tecnología, la vacuna y la manera de combatirlo, con cabeza, razonando, ¿no? Las mascarillas que llevan ustedes, el aislamiento, todas esas cosas es parte de ello. ¿Vale de respuesta? Y en parte. Bueno, la biodiversidad sigue ahí, ahora más contenta cuando estábamos confinados, ¿no? Y en mi casa aquí en la laguna vi 2 cuervos que nunca había visto, aparecieron por allí, y digo, vaya, mira la COVID, ¿no? Es efecto de la COVID, ¿no? Cosa de esa. Pero efectivamente las enfermedades, cuando se abundan, es cuando más entran las tasas por contacto. Cuanto más especies estamos, más expuestos vamos a estar a contactos con otras especies que tengan virus. Y pasará simplemente por número de frecuencia. Un matemático podría hacer un juego y calcular cuándo se podría dar el siguiente salto, ¿no? Sabiendo lo que existe. Es por contacto. Lo mismo con una población de conejos, cuando aumentan, bueno, en los conejos funciona curioso. Cuando aumenta la densidad, la visión de una hembra de otro macho, aunque ella esté gestando, aborta para estar disponible para volver a copular. Con lo cual, si la densidad de machos aumenta mucho, el número de abortos que van teniendo por un mecanismo de hiperfertilidad, que es que se ponen dispuestos para volar, a su vez les va controlando y baja la población. O sea, hay muchos mecanismos. Pero nosotros que nos hemos echado fuera de los propios, antes la gente pues hablaba a los niños cuando no había recursos en el medio, pero eso lo hemos dejado. Al revés, ahora nos curamos, nos sanamos, nos ponemos prótesis y tiramos para adelante con todo Cristo. Pues solo quedarán los mecanismos que intentará la propia naturaleza de frenar. Y es lo que hay. Muchísimas gracias, Antonio. Siempre brillante. Escucharte a ti es siempre aprender. Y eso es un don que tú tienes y que no es fácil mantenerlo y cultivarlo y actualizarlo. En cuanto a esta última pregunta, bueno, pues yo entiendo perfectamente que tu respuesta satisfaga solo en parte al interlocutor. Es muy difícil tener la cultura de ser educado para salvar y cuidar vidas y luchar con eso, frente a esta visión más holística y más global con la que tú has planteado el concepto de biodiversidad. Yo solo quería eso. Pero no hay que tirar la toalla, ¿eh? Sí, es así. Quería consultarle y quería además trasladarme la pregunta que nos mira, pero me la encargó mi hijo Tatana. Dice, voy a ir a escuchar con caramba, porque yo no puedo decir, pero me gustaría que le preguntara qué piensa él del circuito de automovilismo que hoy aparece en la primera página del día y por cierto con un impacto social mucho mayor que el que está teniendo esta brillante conferencia. Me preguntaré a él por qué. En eso estamos aquí. No le pregunto por el corte de la nariz y eso no lo hace. Sino respecto al circuito. Mira, me entero por ti, porque una de las cosas que hago es que yo no veo prensa, me sienta mal. Entonces, sí, cuando se lo digo a las azafatas en los aviones, las pobres, cada vez que quieren ver, no, me sienta mal. Y se espantan, ¿no? Y después dice, pues lleva razón, y digo, pues, ¿por qué ven? Realmente el periódico recoge lo feo y te lo pone en una bandeja por la mañana, porque lo feo vende. El único periódico que empezó a dar buenas noticias creo que duró 1 mes y medio. No es comercial, ¿no? Entonces, no sé los detalles de los coches, yo no soy partidario de los temas de los coches, y como siempre, dónde, cómo y cuándo. Si lo supiera te podría dar una opinión,
Ahora, la opinión que sí te doy genérica, digo, es que ese no es un tema técnico. A mí me puedes preguntar, a mí me preguntas, yo hago un análisis de impacto y digo, mira, aquí no se daño y aquí sí, ecológico. Pero las decisiones no son solo ecológicas, salvo que estés en un territorio con protección ecológica, prioridad a la ecología. Entonces, por supuesto, no tiene sentido ni de coche ni de bicicleta, ni de ningún tipo, si hay protección ecológica. Pero si estás en otro terreno, las decisiones son sociales, económicas y ecológicas, las tres. Y lo que aúnan esas tres son los políticos. Entonces yo diría, no me preguntes a mí, pregúntale a un político que tenga la representación para tomar la decisión sobre eso, que es el que tiene que responder a la sociedad con sus tres patas, social, ecológica y económica. Porque la economía también es importante para nuestra civilización. Cuando haya que hablar del impacto ecológico, entonces sí, lo podrás preguntar, pero sin conocerlo no sé dónde está. Digo, oye, no, mira, es en Punta Llana, 3 escarabajos, que te vas a cargar, en otro sitio. Pero no sé dónde lo van a hacer. Igual son en los campos de tomates del sur, que ya están machacados, no lo sé, lo desconozco. Okay. Su preocupación es porque dice que estamos empeñados que la isla es un continente en miniatura y cabe todo. Y no hay infraestructura que se cabe. Porque no caben sí cabe, pero sobra. Yo me acuerdo un plan del insular del Hierro que querían montar, me parece que eran 4 campos de golf y 2 casinos, porque la isla no tenía infraestructura. Y yo tuve la suerte de convencer al Cabildo del Hierro que la infraestructura del Hierro era la natural y es la que había que aprovechar. No necesitaba pintarrajearse con carmín y con historias ajenas para ser atractivo. Digo, y además piensen ustedes que son 3.600 habitantes en aquella época y que usted tiene el encargo precioso de no ir a vender la novia, sino de escoger al novio. Vayan ustedes a Europa, que les sobran turistas de alto nivel, exquisitos, que les encantan los recursos naturales del Hierro para llenar 10 islas como el Hierro. No vendan el Hierro, busquen el novio adecuado y tendrán una economía favorable. Antes la palabra sostenible ni se había inventado, ¿no? Pero los términos de hoy sería sostenible. Antonio, antes que nada, felicitarte por la brillante intervención. Ahora va una, digamos, pregunta mía frente a una obsesión que tengo. La obsesión se llama Singapur. Me he metido en el mundo de Singapur y me he quedado fascinado. Una isla menor que la isla de La Palma, 5 millones de habitantes que viven en ella, el puerto más importante del mundo en lo que a contenedores se refiere, 300 o 400 contenedores todos los días en el puerto. Todo está monitorizado, los tranvías, la electricidad, todo eso funciona perfectamente sin y tienen que mejorar algo importante del mundo. 10.000 orquídeas, 10.000 orquídeas cultivadas. Pero más allá, llega más allá. Según el catálogo de universidades, hay 11 universidades en el planeta. Detrás de las americanas, la 2 inglesa y la de Suiza, la 11 de Singapur. Tú que has estado cerca. ¿Por qué has estado en Singapur? Pues, me puedes contestar la pregunta. Cuando coges un avión, ¿dónde te gusta volar? ¿En turista o en primero? ¿Dónde te gustaría volar? Vamos a ponerlo así. ¿Eh? Una única sola vez que estuve en primera fue porque en el vuelo decían que los que iban fueran más lejos. Bueno, Singapur es vivir en primera clase. Singapur es vivir en primera clase del capitalismo. Lo que pasa es que no lo podemos ver aislado. La huella ecológica de Singapur no se queda en Singapur. La huella ecológica de Singapur se extiende por el sudeste asiático, como pasa con toda la ciudad. O sea, no podemos nosotros aislar las cosas para analizarlas sueltas. O sea, la sostenibilidad famosa que se habla. Les voy a poner un caso que está de moda ahora, para que ya me fusilen hoy.
Las prospecciones petroleras. ¿Se acuerdan que está en debate porque se van a hacer unas prospecciones cerca de las aguas canarias? El gobierno de Canarias se opuso en su día, ahora vuelve a oponerse. Yo me acuerdo que a mí me invitaron a una reunión que no sabía para qué era y entonces nos pusieron un montón de señoras ahí en cola para que firmáramos un manifiesto de oposición, invitación del presidente del gobierno de Canarias. Y nos fueron llamando además de uno en uno, ¿no? Yo me quedé sentado cuando me llamaron y al día siguiente escribí un artículo en el periódico, aparte de que me molestó la encerrona, pues dando una opinión y digo, mire, es que no podemos ser hipócritas. Y digo, ¿saben ustedes, cualquiera de ustedes, cuánto petróleo les corresponde? No me digan, no, yo solo soy un mechero, no. Estamos usando luz, carretera, diario, coche, guagua. ¿Cuánto petróleo por día le corresponde a un canario? ¿Se gasta un canario? ¿Una idea? ¿Ustedes han visto ordeñar una vaca? Los cubos esos, 5 litros, eso. Si ustedes cada día cogieran un cubito de 5 litros y se fueran paseando con él, dirían, leche, petróleo. Pero petróleo para todo lo que hacemos. Si me quedo sin cubo, me quedo sin lo otro. Digo, bien. Y los riesgos, porque aquí dicen, no, es que los cetáceos, la fauna, si se rompe el petróleo, nos llega a Canarias y nos fastidia. Digo, vale, claro, la industria del petróleo tiene riesgos. Pero ¿qué hacemos nosotros con los riesgos? Dejamos que los corran los países donde se saca el petróleo. Anda, qué chulo. Y eso lo hacemos nosotros en toda Europa. Entonces yo parto que desde la ética ambiental, si tú tienes petróleo y tú consumes petróleo, tienes el deber de sacar tu propio petróleo y correr tus propios riesgos tú, y no pasárselo a un tercero. Con lo cual, mi planteamiento, y se lo digo al presidente, y digo, mira, presidente, no me des, porque después me vino a saludar, me dio las gracias por haber ido, no me des las gracias, porque todo lo contrario. Y le entregué después, al día siguiente, llevé el articulito donde lo explicaba. Desde el punto de vista de la ética ambiental, lo correcto sería sacarle y correr con el riesgo, y si no, cambiar el modelo y bajar de 5 litros a 2 litros, lo que sea. Pero lo que no podemos es ser hipócritas. Y más en el caso aquel, porque lo que estaba pataleando el gobierno es porque quería que le dieran parte en las explotaciones, que eso todavía es más hipocresía. Bueno, eso es una apreciación personal, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por venir. A ustedes por esta oportunidad.